Bienvenidos oficialmente. Esto es solo una vuelta más. Viernes, edición de viernes. Y fue muy mal viernes, efectivamente, para Cristina. No tanto en los efectos prácticos de esta prohibición, que es más un posicionamiento o el final de un posicionamiento del gobierno de Trump con respecto al gobierno kirchnerista. Ya había habido pedidos de Rubio, que hoy tiene un cargo importantísimo del gobierno de Trump, sobre Biden para tomar medidas con el gobierno de Cristina y la corrupción. Por supuesto, en aquel gobierno demócrata no se llevaron a cabo. Esta vez sí. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar, y hablando de Estados Unidos también, del fondo, del préstamo, de los dólares, de la economía, de esa madera fundamental que le falta al gobierno terminar de clavar en ese puente que es la economía, que es el acuerdo con el fondo, que está vendido para mitad de abril, pero no sabemos exactamente monto, plazos. Hay que ver un poquito de qué se trata. Voy a presentar al equipo. Está Gustavo Bazán. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Gonzalo Asís. Buenas noches. Luciana Vázquez. Muy buenas noches. Y ahora presento invitados. Está Gabriel Rubinstein, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Viceministro de Economía. Ex. ¿Cómo te cayó mi equívoco? De masa. Te hacemos diagnóstico facial. ¿Estás contento con haber pasado por esa silla tan complicada? No es la palabra contento. Siempre son experiencias valiosas, pero fue bastante frustrante y complicado. Contento, no. Bien, es verdad. Contento, había adjetivos mejores. Está Oscar Sago y está Yamil Santoro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Ustedes consideran en sus casas que somos suficientes para debatir los temas de actualidad o ponemos 7, 8 personas más? Creo que podemos empezar así, ¿les parece? Bien, Gonzalo, vamos a la información primero. Afuera de Estados Unidos. Afuera de Estados Unidos, por una resolución anunciada hoy por Marco Rubio, complicada Cristina en la justicia porque hay una ratificación de la Cámara de Casación. Me parece que en términos concretos, Diego, lo que más le pesa a Cristina es esto. Ahora ya solamente le queda a la Corte y también se abre un signo de pregunta para el gobierno. Tiene que ir en queja a la Corte. Déjame decirte algo con el tema del recurso en queja. A ver, en queja o de manera extraordinaria, aún así, para que Cristina vaya presa, aún de manera domiciliaria, hasta que la Corte no resuelva, no lo vamos a saber. Teléfono para el gobierno también, porque ¿qué hacemos con ficha limpia, Diego? Porque si Cristina finalmente es condenada por la Corte y tenemos ficha limpia, Cristina no puede ser candidata. ¿Puede salir ficha limpia? Perdón, Sago, ¿puede salir ficha limpia? Y eso es un debate que va a tener el Senado, que seguramente lo van a poner en discusión. Está aprobado en Supongo que la diputados. semana que viene o la otra ya va a entrar en discusión ese tema con el tema de la Corte. Así que vamos a No ver. está en el temario. No está en el temario, pero bueno, pero vos sabés que el temario puede pasar en 48 horas, te lo pueden meter para la otra semana. Bien, de todas maneras, lo importante acá es la posibilidad de tener una condena firme de 6 años en corrupción. Es un golpe. Cristina también trabaja para el manual de historia. No es algo que le resulte grato, más allá de si se efectiviza o no una condena, una prisión, etcétera. O eventualmente queda fuera de una candidatura si ficha limpia se ¿Me aprueba. das un asterisco chiquitito? Claro. La condena a Cristina fue el año pasado. Lo que hace la Corte es ratificarla nada más. Con lo cual digo, para que no empecemos, los que están viendo la tele y tienen intereses en las elecciones, que no empecemos a juguetear con el... no, la Corte la ratificó. No. La condena de Cristina ya ocurrió antes del 31 de diciembre del año en el que se celebran... Perdón, del año previo al que se celebran las elecciones. Con lo cual, si la Corte ratifica y hay ficha limpia, el gobierno tiene una oportunidad. Ahora la pregunta es, ¿a Milei ¿Le conviene, le interesa, quiere, desea que Cristina... Ahí voy a Luciano, pero ¿qué pensás vos, Yamil? Estratégicamente, no nos está escuchando nadie. La justicia es la justicia y una cosa es lo que conviene y otra cosa es lo que corresponde. Bueno, lo que corresponde ya sabemos qué es. Y yo soy de los republicanos duros, así que corresponde lo que legalmente corresponde. Bien, lo mencionamos porque... Aunque no convenga, hay que cumplirlo. Bueno, ¿saben por qué estamos hablando de esto? Porque si alguien está prohibido por ley, siempre hay una posición que se romantiza, resulta épica, el rol de la víctima, es decir,
Lawfare, podría decir Cristina, su narrativa. Y si no lo dijera, ¿qué pasa? Igual tiene su 25-28%, así que mucho no cambia, ¿o no, Luciana? Bueno, sí, la lectura política de esto es clara. En la hipótesis de que tanto a Cristina Kirchner le conviene esto por la victimización. En el tuit de la expresidenta está muy claro que eligió ese camino de interpretación. Un gran poder de Estados Unidos alineado con el presidente Milei estarían coartando sus derechos y victimizando a toda su familia. Eso le conviene a su relación. Y al presidente o al mileísmo, eventualmente, si la hipótesis es que la polarización con ese miedo al regreso del kirchnerismo sigue vigente y sigue incentivando la emocionalidad en favor del voto mileísta, bueno, también esto es una oportunidad política. Es una oportunidad política porque si no tenés ninguna narrativa, no tenés un plan económico para ofrecer una victimización, por lo menos un lawfare. No tengo esto, pero salgo a decir esto, otro. Tenemos el tuit de Cristina, veámoslo, porque ya es un género literario en sí, el Che Milei, y las respuestas unos a otros, es en sí mismo se estudiarán los talleres de literatura, por supuesto ya virtuales. Mientras esto ocurre, vamos a la realidad. Gustavo Bazán, Sí. ¿qué sabemos algo más hoy que ayer del acuerdo con el fondo? Y vamos a aprovechar esta Gabriel Rubí. Lo último fue un cable de la agencia internacional Bloomberg, ya poniendo un número, que hasta ahora el gobierno se venía negando a decir de cuánta plata se estaba hablando en el acuerdo. La agencia Bloomberg arriesgó y puso en función a conversaciones con funcionarios del fondo, según dijeron, 20.000 millones de dólares, que es un poco más de lo que se venía hablando hasta ahora. Sigue la incógnita sobre en qué momento el staff y el Ministerio de Economía van a elevar el documento conjunto, en qué momento el directorio del fondo lo va a aprobar, y la gran incógnita es si va a haber cambio de régimen cambiario y qué magnitud va a tener esos cambios. Por ahí pueden ser muy parciales, como le gustaría a la economía, o por ahí un poquito más amplios e inmediatos, como tal vez prefiera el fondo. Me parece que la discusión está centrada en este momento justamente en qué hacer con el régimen cambiario a partir de la firma del acuerdo. Bien. Estamos interesados en escucharte, Gabriel. Acuerdo con el fondo. Si estuvieras sentado ahí, ¿cuánto se necesita? No se necesita nada en un sentido, porque incluso Milei había dicho, bueno, si hay acuerdo con el fondo, bien, y si no hay acuerdo también, porque no hay una urgencia para pagar al fondo. Los vencimientos son lejanos. Se supone que el único vencimiento importante en los próximos meses va a ser el de los bonos argentinos, y que podría haber un ripo de 3.000 millones. O sea, hay una conveniencia de exhibir reservas cuando no tenés nada, y puede haber inquietudes, aunque sea contra deuda, entonces te sube un activo, te sube un pasivo, pero no es que hay una necesidad. Por ejemplo, nosotros teníamos necesidad que el fondo nos dé plata para que nos devuelva lo que le acabamos de pagar. Si no nos daba plata, era una situación más traumática de la que venía siendo. Yo me acuerdo, Gabriel, ahora no hay eso. Pero el final del gobierno de Massa era a ver si los swaps con China, ¿te acordás todo eso que pasó? Se podía usar ese dinero para intervenir en el mercado. Fue conflictivo eso. Entonces, ¿se necesita estratégicamente tener pólvora en la escopeta o no? Yo diría lo siguiente. Argentina necesita tener dólares para enfrentar situaciones eventualmente disruptivas. Por ejemplo, en 1994 Argentina tenía equilibrio fiscal primario, Cavallo estaba en su apogeo, Menem estaba en su apogeo, y vino un problema en México, el tequila, que significó 20% de caída de los depósitos en Argentina, que no teníamos casi ninguna relación con México, más que esa cosa simbólica que los dos tenían tipo de cambio fijo. Y la convertibilidad estuvo a días de colapsar. Ahora, en esas condiciones, hoy la masa de pesos que podría llegar a querer convertirse en dólares, potencialmente, que son los circulantes de la gente, los depósitos y los bonos que están fuera del sistema financiero, son 123.000 millones de dólares. Un 20%, más o menos 25.000 millones de dólares, si hoy esa masa quiere convertirse en dólares, en la convertible le diste dólares, porque los habías acumulado durante 4 años. Ahora no tenés nada. O sea,
¿Qué significa que no tenés nada? Que el valor del dólar puede irse a cualquier valor. Y por Entonces, eso, ¿qué y por eso no necesitas? quieren levantar el cepo. Esencialmente por Entonces eso. necesitas el acuerdo con el fondo. Claro, lo que pasa es que por un lado necesitas dólares, pero que puedan ser usados en casos de corridas cambiarias que sean consideradas como niveles de pánico. Y ahí tenemos un gran despelote. ¿Cuál sería el motivo para que 25.000, el equivalente a 25.000 millones de dólares salgan a comprar, lo que está barato? No, puede ser, mira, el que está barato lo que hace es que cuando hay un problema, si la gente pueda decir más fácil, uy, está barato, haces clic y me llevo los dólares. Sí. Pero tiene que haber algún problema, algún gatillamiento. El gatillamiento normalmente viene por dos tipos de shocks. O son shocks externos estilo tequila, o son shocks políticos. Por ejemplo, si a Milei le va inesperadamente mal en las elecciones de octubre, muchos van a decir, uy, acá va a volver Cristina, compramos dólares. Gabriel, ¿podés explicar fácil para la gente que no entiende de economía cómo es el hecho de que se le piden 45.000 millones de dólares a un organismo, o 55.000, pero desembolsan menos, y ese mismo organismo ahora va a mandar 20.000 millones y no le debemos más a ese organismo? ¿Cómo que no? Sí, le demos más. Claro, pero Milei dice que no. No, Milei dice que No la sube la deuda bruta... bruta. Está bien, pero el No, eso discurso es un error, es un el error. discurso político es no aumentamos la deuda en Argentina. No, porque vos no aumentás, vamos a poner, Cambiás de la acreedor. deuda la aumentás porque la deuda entre el Banco Central y el Tesoro no interesa a nadie, salvo a la contabilidad. Son papelitos de colores, no es nada. Entonces vos empeorás al Tesoro, empeorás porque ahora le debe ponerle que sean 20.000 millones más de dólares, y mejorás al Banco Central porque le das los dólares. Patrimonialmente para el Estado subís un activo, dólares, subís un pasivo, deuda con el fondo, y patrimonialmente el Estado está igual, pero el Tesoro está peor, claramente Está está bien, peor. pero- No es cierto que el Tesoro está igual. Espera, está peor. está Fausto Spotorno. Subite a esta discusión ¿Qué tal? sobre ¿Qué un tal, Gabriel? nuevo préstamo con el Fondo Monetario. Sí. ¿Cómo es la situación? Y queda patrimonialmente lo que dice Gabriel, es cierto que mejora la deuda, perdón, mejora el activo del Banco Central y tiene más deuda externa el Tesoro. Es un activo contra un pasivo. Ahora, contablemente la deuda del Tesoro, que es lo que llamamos la deuda pública, eso no va a aumentar. Pero contablemente, ¿por qué? Porque se cancela la deuda del Banco Central con el Tesoro y aumenta, pero sí aumenta la deuda externa y aumenta la deuda consolidada. Y mejora la calidad del Permítame, hay que hacer el acuerdo con el fondo, entonces. ¿o Sí, no? porque lo necesitas. Ah, bueno. Bueno, Pero lo también- necesitas o no, porque Gabriel plantea que no es necesario ese acuerdo y ese préstamo. A ver, Yo lo que dije, no es necesario en términos de los vencimientos que tenés ahora, es necesario en términos de dar a un país como Argentina, que no tiene reservas, que hace mucho tiempo que estamos con problemas de reservas, y de cara a una posibilidad y a un cierto compromiso, decir, bueno, che, vamos a levantar el cepo, vamos hacia más libertad, y no tenemos dólares. Ahora, hay que ver, va a ser muy importante evaluar de los dólares que te den, cuanto más dólares mejor porque aumentás más la liquidez del Banco Central, ¿cuánto te dejan usar? Porque vos Pero podés ¿para usar- qué? ¿Para porque vos intervenir en el mercado en son caso de derechos que...? especiales de giro que te da el fondo y que vos se los tenés que volver a vender al fondo y el fondo te tiene que autorizar su uso. ¿Para qué? Va a estar establecido en el acuerdo, pero algunas cosas seguramente no van a estar suficientemente establecidas por una cuestión de manejo de mercados. Entonces vos decís, bueno, si no accedes a los mercados voluntarios, porque no bajó el riesgo país a 400, ponele, esto finalmente me vas a pagar con esto que yo te doy ahora. Yo te anticipo todo esto, pero bueno, lo vas a pagar con esto. Y de hecho está en el DNU, que Sí, es sí. para pagar los fondos. Lo que es para la letra intransferible que va a quedar en el Banco Central, ahí hay que ver, porque te pueden llegar a decir, bueno, si vence en julio y no tenés para pagar, podés pagar con esto, pero si tenés que intervenir en el mercado de cambios, por ahí te dicen, bueno, suponete que se vaya el dólar blend, y te dicen, bueno, intervení con lo que te ahorras del dólar blend, podés intervenir con la tuya. Ahora, si tenés una corrida, el fondo te va a autorizar a que vendas los derechos especiales de giro, ponerle a 1.100. Yo creo que no. Fausto. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Qué pensás vos, bueno, a ver, Fausto? ese es un punto importante. Siempre el FMI, cuando te da el dinero, te dice y te deja intervenir, te deja intervenir bajo ciertas condiciones. La teoría política monetaria en general es, si el mercado piensa que el tipo de cambio que está a 1.000 tiene que irse a 1.500, no lo puedes parar ni con ninguna cantidad de reservas. ¿Está bien?
Y al revés, si tiene que estar en 1.500 y vos pensás y si está en 1.000 y vos querés bajarlo a 500 o al revés, tampoco. O sea, sí pasa para todas las reservas. Ahora, el FMI ya en la época de Macri autorizó la intervención bajo ciertas condiciones, entre bandas o licitando las condiciones en dólar para tratar de sacarle volatilidad al mercado, ¿no? Yo lo entiendo de esta manera. Argentina tiene un desafío grande que es salir del cepo cambiario. ¿Está bien? Salir del cepo cambiario, ¿podría salir sin reservas? Puede salir sin reservas. Pero es riesgoso. Obvio. Es lo mismo que yo te dijera, ¿podés manejar sin seguro? O sea, sí, o sea, el auto se prende igual y salís andás. Ahora, te diría, ¿me recomendás manejar sin seguro? No, bueno, las reservas en este caso funcionan como un seguro a la hora de... Y como cualquier seguro, Pero te va a cubrir ciertas cosas. Pero si el FMI no te deja usar esas reservas para intervenir en el mercado ante un accidente, funciona preventivamente, es decir, el hecho de tener reservas hace que el accidente no esté tan cercano. Vamos a ver cómo está el acuerdo. Si no te lo dejan usar, ¿para qué los querés? Bueno, pero es un poco... en general te lo va a dejar, supongo yo que te va a dejar algunas condiciones. Lo mismo que cualquier otro sistema de estos. Ya te digo, todavía cuando veamos el acuerdo final, ahí veremos si se usa, si no se usa. Pero Bien, supongamos, tengo una duda vamos a lógica. volver. Vamos a volver. Nunca dijo nadie, vamos a volver. Sí. Vamos a volver a este tema. Permítame, lo que volvió es un tuit de Cristina. Vamos a ir a economía, después vamos a volver a economía. Ahora déjenme volver a la discusión literaria. Tenemos el tuit de Cristina donde eché Milei, muy enojada Cristina, ahí lo tenemos. ¿Será Por una criptoestafa? Dale, vos que... ¿Será por una criptoestafa? Porque la verdad no hice ninguna criptoestafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado, y mi hija menos. ¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer Ahí está que hablándole a había Trump, ¿no? Está hablándole a Trump. contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Tampoco. Ninguna de las dos. Me parece que la verdad debe ser que todavía no digirió que el año 2019, después de haberle ordenado al FMI darle 45.000 millones de dólares a su amigo Mauricio Macri para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, le hayamos ganado esas elecciones. Bien, ahora, lo que está diciendo es, le pusiste 45.000 palos a Macri y perdiste, Trump, tu caballo que te costó caro perdió contra nosotros, te quedaste con la sangre en el ojo. Porque, aunque parezca ridículo, le apunta también a Trump, Cristina, en ese tuit. ¿Qué pensás vos de este duelo? Bueno, le apunta porque le acaba de prohibir el acceso a los Estados Unidos, absoluto. con lo cual tiene sentido. Sí. Pero, nada, son las consecuencias de ser chorro. Digo, acá no hay que sorprenderse. Cristina, como bien planteaba Gonzalo, ya tiene condena en Argentina, tiene un historial delictivo probado. El hecho más reciente fue la denuncia penal que le metimos por esto haber estafado al ANSES, mintiendo sobre su domicilio para cobrar un extra en esta jubilación por zona austral. O sea, es una persona que ha tenido una vida delictiva, tarde o temprano la justicia te alcanza. En Argentina viene lenta, se ve que Estados Unidos puso primera y está accionando. Bienvenido sea. Sago, ¿se puede organizar mejor el Diputados de la Libertad Avanza? ¿Qué pueden hacer? Porque Bueno, la cosa... No lo veo que se pueda organizar mejor. Me parece que hay serios problemas. Tenemos ya un cierre de lista en la ciudad de Buenos Aires, se cerraron las alianzas y la Libertad Avanza con el PRO, otra de las provincias. San Luis no, Santa Fe no, Ciudad de Buenos Aires no, Salta creo que no. Digo, eso de que tenemos que ir juntos para ganar el kirchnerismo, todo, me parece que no se está haciendo efectivo. ¿Y qué pasaría? ¿Tiene un riesgo? ¿No tiene un riesgo? ¿Qué pasa? Tiene un riesgo, siempre tiene un riesgo. Me parece que cuando vos tenés un discurso hacia adelante, que cuando vos escuchás distintos dirigentes políticos, tanto de un lado como del otro, vamos, y en los hechos no se da, che, ¿qué está pasando por debajo? Bien, vamos a... Hay algo que no anda bien. Sí, hay una declaración muy corta de Darío Nieto. Darío Nieto es Mauricio Macri. Dice Darío Nieto: lamentablemente que no haya acuerdo en la ciudad de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza, tiene nombre y apellido, Karina Milei. Digo,
no están muy cerca de A ver, llevarse Sago, bien. porque diagnóstico facial, mire la cara de Sago. No, pero no es el diagnóstico, es la realidad. Digo, en Santa Fe, donde es una provincia que también es muy fuerte el radicalismo, ahí todo. Ahí había una cuestión. El PRO, el radicalismo, están tratando de hacer un acuerdo. En San Luis de la misma manera, hoy, y en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires donde, en verdad, hoy lo tienen. A Unión por la Patria, que siempre estuvo absolutamente por debajo de la línea, digamos, ha llegado a sacar el 2%, Unión por la Patria hoy, en algunas encuestas lo ve liderando. ¿Por qué? Porque hay una sangría abajo, un ataque feroz que le hicieron al PRO en la ciudad de Buenos Aires, equivocadamente, no acompañando el presupuesto, no acompañando la reorganización del CUR, que se votó en la Ciudad de Buenos Aires, donde los vecinos en su conjunto hubo varias audiencias públicas para sacar el CUR. Digo, hay algo que está fallando. Yamil, ¿qué vos estás en la ciudad? ¿Qué pasó? No, hay una decisión del gobierno nacional de enfrentar y destruir al PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Lisa y llanamente. Y eso ha sido un problema en la legislatura porque los ha llevado a posturas hasta incongruentes, dañinas para los vecinos, y eso lamentablemente ha llevado a que, lejos de defender la ciudad de la libertad Avanza parece estar más enfocada en dañar al PRO que en defender a los porteños. Bien, ¿está Máximo Kirchner en línea, me dicen? ¿Qué, Donald Trump? Cruzaste un límite. Hoy te recibiste de fascista. Te metiste con mi vieja, con el sueño de los pibes de ir a Disney, de pasear en el trencito de Epcot Center. Sí. ¿Te acordás qué lindo que era Diego? Ese que iba desde los cavernícolas al futuro. Ahora, ¿dónde? Al futuro lo usted llevo no a van. Néstor Iván. Quédese Al anillo tranquilo. de la Pampa de Jorge Macri lo llevo. Teníamos reservado fin de año en Nueva York con mamita. Nos iban a hospedar en su departamento, el Indio Solari, y no me lo pierdo por tu culpa. No, Donald y Trump. Daniel Muñoz tenía frente en el Plaza, tenía frente del Central Park y no pueden ir ahora. Devolveme la villa, gordo anaranjado. Afuera, Cucardo. Afuera. We don't want Cucardo chorros en USA, la tenaza dentro, camporista. Brancatelli puede ir a Miami, vos no. Domado por la migra. La migra. Te das cuenta. Y ustedes le dan cámara encima. Mañeto, ¿qué te pasa, ¿Qué Clarín? te pasa, Clarín? Asesino de sueños. Queríamos ir a Miami. Decime, Diego, ¿por qué Susana Jiménez puede ir de Miami al shopping? Nosotros no. ¿Por qué no puedo ir a ver al Inter de Messi? ¿Para qué carajo adelgacé si no puedo ir a Banana Republic? Nos robaste la alegría, Trump. Qué vergüenza la Casa Blanca, que se la dan de respetuoso a las instituciones y le están armando la campaña al mago del Kremlin. Ya no hay seguridad jurídica. De todas formas, Diego, transmitile al gorilaje que te mira que esto no nos va a frenar, no nos van a intimidar esos muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Sépalo. No, ¿por qué? Le hago una pregunta técnica. Borambam, en vez de Disney, Apeguajo. Borambam, en vez de Disney, Apeguajo, con el zurdo de Zurro. Sí, con el intendente. Qué vergüenza. Y vos permitís que el imperio me haga bullying. Pero está usted se claro. hace bullying a sí mismo. Porque yo le hago esta pregunta técnica. ¿Por qué cuando usted habla en la banca hace esto? ¿Por qué hace esto? Todo el país se pregunta qué es lo que tiene. ¿Qué es ese mecanismo? Es la vibración, la fuerza, el viento del sur. ¿Qué es eso? Hablemos así. Sí, así. Señor presidente, vamos, Sí. sígame, Sí. ahí está. ¿Qué te pasa, La Donald clase. Trump? Déjame entrar, por favor. ¿Le puedo mostrar una cosa? ¿Puedo mostrar No una quiero cosa? ir de vacaciones a Montermoso ni a las Tolinas. ¿Qué quiere ir a Disney? Si no le gusta el Pato Donald, Mickey, toda esa mitología, ¿les resulta interesante o es mejor Perón, Evita? Yo crecí mirando el mundo de Disney de Leonardo Greco. ¿Por qué? Claro.
Y Greco No después me era corte la sala. ultra. No me Fue corte la ultra, ¿no? sala. Después se fue con ustedes, Maxi. Sí, por ello. Se pasó a Queríamos Paca Paca. volver para. Y bueno, queríamos volver para justamente cambiar al imperio desde adentro. Bueno, háganse un documentito de Word. Teníamos un proyecto de llevar a Jamba allá y presentárselo al ratón Mickey. El que podría perfectamente haber hecho eso fue García Ferré, que fue un grande, que si hubiera nacido en Estados Unidos hubiera sido una especie de Disney, y fue un Disney en Argentina. Pero no quiero arruinarle el sketch, Máximo. Está. Gracias. Cállate, retonto. Diego Velar, No se le bienvenido, escapa. ¿cómo estás? ¿Cuál es el material del bastón que usás tan elegantemente? ¿De qué está hecho? ¿Está silenciado por el grupo Clarín o tiene micrófono? A ver, Sin micrófono. Ahora sí. a capela. Sí, a ver. Hola, hola. ¿Se lo escucha Diego Velar? 5. Bien, ¿de qué está? ¿De qué es? No, es una madera muy, muy livianita, Sí, porque realmente yo no me apoyo, solo toco para... es de para la elegancia. energía. ¿Dispara como el pegarle a del los superagente? ¿Cuán normal es que Estados Unidos Te lo puedo prohíba? prestar a De los Sago, a Vengadores. veces El lo- de los lo Vengadores que vendría tiene bien. una espada. A Sago sí. ¿Cuán Sago normal es? Te lo puedo prestar. El de los Vengadores no es el de que saca así, tiene una espada, ¿no? No, este no. Ah, bueno. Es pacífico. Era todo divertido hasta que ¿es normal que le prohíban a un expresidente la entrada a Estados Unidos? Es ¿O qué el te derecho acordás? de Para admisión. los Si vos y yo fuéramos al club de la papa, al Palacio de la Papa Frita, y el dueño no nos quiere dejar entrar, no nos deja entrar. Y eso lo hace en reiteradas oportunidades. La el papa departamento- soufflé. Qué El Departamento de lindo la Estado. papa soufflé. Cuando no le gusta, eso no significa que solamente no deja pasar a los malos, porque hay muchos malos que pueden Pero pasar. ¿cómo se toma esta determinación? ¿Marco Rubio? ¿Cómo es esa No, historia? hubo un procedimiento. Ya Marco Rubio, siendo senador, había planteado esto hace 2, 3 años atrás. Entonces hay un expediente dentro del Departamento de Estado. Al expresidente Cartés de Paraguay se le puso una orden de captura directamente. Entonces es arbitrario, por supuesto, ¿no? Yo creo que hoy pasó algo mucho más grave, que fue que se le quitó el estatus de asilados a 500.000 de venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Eso, la verdad, es mucho más grave que esta decisión, creo, y muy Absolutamente. injusta, por supuesto. Absolutamente. Bien, pero entonces como es lo un barra. procedimiento. Cristina acusa a Milei que es un guiño de trampa a Milei, ¿es así? No, yo creo que no. Yo creo que esto es una decisión que venía era un tema personal del propio Marco Rubio. Como senador, llegó al Departamento de Estado, inició ese procedimiento interno y hay esta resolución que, insisto, es derecho de admisión. Esto no tiene ningún requisito específico. Si no me gusta, no viene. Bien, en el capítulo anterior Luciana Vázquez tenía una pregunta para Fausto Espotorno. Podemos Tenía- trabajar facetadamente en Iba a tres comentar, tiempos diferentes. iba a comentar algo en relación a lo de Trump, porque recordemos que en febrero de este año Trump sacó un DNU, una orden ejecutiva, donde decidió suspender, para luego modificar más adelante, la ley de penalización de prácticas corruptas en el extranjero de las empresas de Estados Unidos o las empresas extranjeras que cotizan en la Sí. Bolsa de Estados Unidos. Y eso hace que se desactiven muchas acciones que llevaba adelante el FBI para investigar la corrupción kirchnerista. Entonces es bastante contradictorio ¿Es esta Diego decisión. contradictorio? Es una está La recordando vida bien, es Luciana. contradictoria, nada es perfecto. El yin y el yang de los chinos. Las cosas son buenas y malas, a veces van para un lado, a veces van para el otro. La vida es contradictoria, nada es coherente, todo tiene estas facetas, a veces positivas, a veces negativas. Creo que en este caso es positivo que se le prohíba la entrada a una delincuente de marca mayor como Cristina Kirchner. Por lo tanto, en este caso está bien tomado. Mal tomado es que, por ejemplo, ni a Macera ni a Videla se les prohibió nunca entrar en Estados Unidos. Entonces eso efectivamente, eso lo marca en un tuit la presidenta Cristina, y en eso también tienen razón. Ustedes recuerdan el famoso diálogo que hubo con el presidente Roosevelt, que le cuestionaban gente de su propio gabinete la protección a Tacho Somoza. Era un HDP, Que era un pero es HDP. nuestro Él dijo, HDP. es un HDP, pero es nuestro HDP. Bueno, las cosas son efectivamente arbitrarias, son contradictorias, a veces uno coincide, otras veces no. Perdón, Gabriel Rubinstein, vamos a hablar del valor del dólar. En la serie histórica, te pregunto a vos también, Sí. Gustavo Suma, digamos,
Había una foto en Twitter, un tuit bastante divertido, si es que es divertido y que no se transforme en trágico. Alguien ponía, ahí está mi profesor de geografía, Sí. en Bucios con un coco, tomando del coco. Bueno, Y decía, Bucios- cada vez que hay un profesor de geografía tomando de un coco en Bucios, ya sabemos cómo termina. Sí, esa serie histórica, Fausto, ayúdame, pero creo que está en línea con promedio de la convertibilidad, un poquito más alto que el cierre de la convertibilidad. Nosotros hicimos una serie histórica desde 1870 para acá, Sí. el tipo de cambio real, a precios de hoy. Sí. El tipo de cambio real a precio de hoy promedio desde 1870 a hoy es de 1.250 Exacto. pesos. O sea que estamos en línea con ese promedio Lo histórico. que dice el presidente Milei, que se enoja cuando le hablan de atraso cambiario, es que hay que mirar el dólar en función del el escenario macroeconómico actual y hacia adelante, digamos. Argentina, dato, el año pasado revirtió la balanza de déficit energético, la convirtió en superávit. El año pasado tuvo que pagar, porque no pudo refinanciar, cerca de 14.000 millones de dólares de deuda con bonistas. Enero de este año, 4.000 palos. El año pasado también en julio. No pudo refinanciar con el Fondo Monetario. Este año, si sale el acuerdo, se va a refinanciar. El ingreso de dólares por energía, petróleo, gas va a incrementarse. El de la cosecha también. Es decir, va a haber una oferta de dólares importante, creo, Gabriel, que podría, de alguna manera, acelerar la reconstitución de reservas del Banco Central, más allá de lo que le aporte ahora el Fondo Monetario Internacional. A ver, yo creo que la discusión del dólar bajo, dólar alto es una discusión que vamos a tener todo el tiempo. No se va a zanjar ahora, no se va a zanjar con el acuerdo con el fondo. Lo que tenemos ahora es un problema de nominalidad del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Hasta hace poco, el gobierno decía, va a seguir el crawl. El día que la inflación baje, por ejemplo, al 1,5% mensual, se van a dar ciertas condiciones para que podamos salir del cepo, y etcétera, etcétera. Y de pronto dice, no, esa condición no se da. Y estamos diciendo, bueno, el crawl, va a haber un cambio en el sistema cambiario, no se preocupen, quédense tranquilos, dice Caputo, pero hoy, ¿qué piensa el mercado? Se No va estuvo bien, ahora, en estas próximas semanas, se va a ir, va a haber al 1%, va a subir al 3%, va a subir al 7% porque si se cambia el dólar blend para el agro necesita el 7%, otros dicen que no, va a ir al 15%, otros dicen no, que vaya al 30%, va a entrar entre 1.300 y 1.600. Gabriel, Hoy perdón. se armó una incertidumbre cambiaria que no estaba en la escena y el gobierno no la está manejando bien. ¿Pero por qué? A ver, explica. ¿Pero es una crisis autoinfligida o ya había una intranquilidad? Pues yo te digo, va a haber una banda de flotación. Entonces vos qué decís, bueno, este valor del dólar es el piso. Seguramente va a ir hasta un techo. Bueno, entonces está barato el... Estoy Bueno, pero suponiendo... si la banda es 3%, no preocupa. Pues sí, bueno, vamos a ir de a poco elevando la banda de flotación y entre unos años será más libre, pero de a poco, porque el gobierno ha dicho de a poco, cuando se den las condiciones, no tenemos apuro, qué sé yo, para levantar el cepo. Ahora de pronto, no creo que se vaya a levantar, pero se empezó a crear la incertidumbre, el dólar oficial. ¿A dónde va a ir? Hoy no se sabe. Hoy no se sabe. ¿Pero qué podría haber hecho distinto el gobierno a nivel comunicacional? Explíquenme. Muchas cosas. Que decí Porque una. el gobierno venía con un discurso y ahora lo sacó casi como que por el costadito. Ese discurso se desdibujó. ¿Pero y ahora qué dicen, debió haber comunicado? No, tendría que haber tenido una política clara y ir diciendo lo que va a hacer. Después podemos discutir si la política es buena, si es mala, si el cepo se puede levantar antes, se puede levantar después, si el tipo de cambio está bajo, está alta. Pero lo peor es jugar con el sistema cambiario y no dar certidumbres. Argentina tiene experiencias horribles. No es el caso, pero me viene a la memoria cuando Zurril dijo, no se preocupen, cambió solamente el sistema cambiario, empezó la hiperinflación. Cuando Martínez de Oz devaluó 10%, bueno, es un ajuste, qué sé yo, se fue todo al demonio. Jugar con el sistema cambiario en Argentina, hoy, por ejemplo, un exportador, ¿vos pensás que tiene incentivo en liquidar? Si no sabe si a lo mejor entre un mes liquida 7% más alto, no va a liquidar. Entonces, y empieza, los futuros de corto plazo aumentaron un montón porque la gente dice, bueno, yo prefiero comprar dólares, vendo futuro, me hago una diferencia porque el futuro aumentó porque se armó una incertidumbre que no había. Sí, igual... El gobierno lo manejó mal y todavía no lo termina de manejar porque ahora dice, no, en mediados de abril. Bueno. No, el cepo están diciendo, la meta que se fijó Milei es 1 de enero del año que viene. Bueno, ahora, pero
el límite. En casa de gobierno lo que te dicen es, mirá, no quiso cometer los errores de Macri de poner umbrales de evaluación, ¿no? Difíciles de cumplir, lo pone lejos, después lo adelanta y dice, miren, y te digo más, y esto sé que muchos se van a enojar conmigo, gran parte de la razón por la cual se buscó suspender las PASO o eliminarlas este año no fue solamente bajar el gasto del Estado, fue quitar una instancia electoral intermedia en términos cronológicos para darle más tiempo al gobierno de traer herramientas, elementos, challenges económicos con impacto electoral. Darle más tiempo al gobierno. Tener una zona no electoral para que el dólar se pudiera mover. Exactamente. Fausto, Yo creo que hay algo. A ver, el ruido, como dice Gabriel, el ruido se generó por dos cosas. El gobierno había planteado un esquema de crawling peg que iba a ir bajando y que en algún momento no sabíamos en qué momento se iba a liberar el cepo y ahí crawling peg ya no importa, pasás a otro esquema cambiario y monetario. ¿Qué pasó? Salió el acuerdo con el FMI, aparecieron esta posibilidad de ponerle dólares al Banco Central. El gobierno empezó a decir, bueno, el crawling peg, vamos a ver, pues metió la duda y todo el mercado empezó a decir, bueno, por ahí salimos del cepo ahora. La idea que teníamos todos de que va a haber un crawling peg y en algún momento, en el futuro, fin de año, después de las elecciones, sale el cepo, empezó a decir, bueno, por ahí sale el cepo ahora, hay cambios ahora, ¿a dónde vamos? ¿Un error comunicacional? Yo creo que hay, bueno, la pregunta es, ¿por qué se comete el error? O sea, ¿por qué surge esto? Surge con el tema del acuerdo con el FMI. Entonces, posiblemente la gran expectativa de muchos adentro del acuerdo con el FMI. Pero ¿cómo evita? Si vos sos Caputo, te están preguntando, ¿qué te pide el FMI? ¿Te pide una banda de flores? ¿Qué te está pidiendo? No podés evitar esa pregunta. Es que para mí, bueno, el gobierno, ese punto tenía algo claro. Acá hay para mí un temita que no me queda claro a mí, no le queda claro a Gabriel, no le queda a nadie. El gobierno sacó lo del DNU del acuerdo con el FMI para no estar ensuciando todo este tema con una discusión en el Congreso que dure meses y que nadie sepa dónde termina. ¿Tá? Por eso sacó el DNU. Evitó presentar el acuerdo con el FMI. Ahora se metió ruido en el medio del mercado, que es cierto que dice Gabriel, no se sabe bien cuál es el esquema monetario y cómo va a cambiar. Mi sensación, cuanto antes haga el acuerdo con el FMI, cuanto antes entendamos cuál va a ser el esquema, más claro para el mercado. Y ese es el punto. Ahora, en este momento el gobierno tiene un problema, que es aclarar bien esta situación. Bueno, vamos a ir con el crawling hasta que se apruebe el nuevo acuerdo con el FMI y tengamos un nuevo sistema monetario cambiario o veamos qué hacer. Algo de ese tipo tiene que decir. Sí, o explicar, vamos a ir con el crawling 2 meses y después vendrá... Yo hubiera esperado que con el DNU, al día siguiente, a los 2 días, aparezca un comunicado que dijera nos hemos puesto de acuerdo y este va a ser más o menos el sistema cambiario. Y después el directorio viene más tarde y no importa. Te quería agregar un detalle. Junto con esta versión de los 20.000 millones de dólares, se habla también de que el miércoles tal vez el staff del fondo se reúna ya para consensuar el documento final con el Ministerio de Economía. Bien. Pero un punto a favor de todo esto. Lo bueno de todo esto es que a pesar de todo este ruido, el dólar se mantuvo relativamente estable. Eso significa que el mercado más o menos cree que las cosas tienen una salida razonable. Hubo un pico de 5% de suba el martes en los futuros. En los futuros es un mercado en pesos. Bajó el miércoles cuando se aprobó el DNU en el Congreso y hoy, sobre el cierre, cuando aparece el cable de Bloomberg, los futuros que estaban un poquito verdes, o sea, subiendo, terminaron bajando. Bien, vamos a volver con economía, pero ahora vamos a hablar del 10 de abril hay un paro general. A ver. ¿Aló? Y sí, algo teníamos que hacer, ¿no? Algo teníamos que hacer. Siempre hacen lo mismo, siempre básicamente lo mismo. Bueno, pero esto, escúchame, tampoco es que es tan representativo. ¿Cuántos trabajadores registrados hay? Más o menos. Bueno. Sí, por eso. Podrá ser un poco de los trenes, los colectivos, pero la mayoría sale igual a ganarse el mango. Es así. ¿Nunca pensaron que si hay 40% de informalidad, si algo fuera diferente, quizás podrían tener más camioneros, más afiliados? Nunca bueno, pero para eso en ampliar la torta. Bueno, pero para eso hay que abrir más el comercio, más, ¿viste? Esto nos tiene que afectar a todos por igual. Los empresarios también tienen que competir, o sea... Vamos a un esquema que en Argentina impossible. Impossible. Es así. Siempre que charlo con usted me sorprendo por esa campera
que lustrosa. es lustrosísima. Imagino que los cierres fueran no lo son, pero ¿qué pinta Moyano, Bueno, yo lo que pasa es que con Alberto me deconstruir, por eso estaba en otra, pero ahora quiero romper un poco el techo de cristal de las paritarias. Igual arreglamos un 1% mensual. Sí. Sí. Está bien, pero ahora... Pedía 15 y cerró por 5, Hugo. Claro. Sí, bueno, están viendo que queremos colaborar, ¿o no? Queremos colaborar. 10 puntitos regaló en la paritaria. Está bien. Bueno, por eso estamos colaborando, Nadie se atreva a tocar, no a mi vieja, la cuota sindical, ¿o no? Bueno, por eso. Después que no nos corra el comuñe de Adorni o el Santiaguito Caputo, ahí, fan del Imperio Romano. Vení un día a hacerte el Paul Mezcal al sindicato de camioneros. Escúcheme, el Los carrito muchachos de te golf, agarran, ¿sabés usted qué? está Con ahí... esa daga que tenés. ¿Sabés cómo te filetean en sashimi? ¿Cómo qué? ¿El El qué? sashimi, sí. El sashimi. El salvaje es como Iguao, es el canal gourmet. ¿viste? ¿Cómo come sushi Pablo? Siempre me pregunté, cada vez que estoy por Te dormir... untan mi última wasabi pregunta, la mano. el y te wasabi. reban en 2 minutos. Se hacen así como una pelota de ping-pong de wasabi, Pero claro. la tira... Pero claro, Así ¿qué nos van a amedrentar estos muchachos? No, por favor. Te pone una locutora en los trenes amenazándote con represión. ¿Qué estamos en los Juegos del Hambre? ¿Qué es esto? No. Entiendo que en la CGT no estamos lo que se dice impecable. Entonces, nosotros tenemos que por lo menos, no sé, mostrar algo de pelea y de fricción. Está muy bien. Bueno, ¿no extraña bloquear medios de comunicación? No, para nada. ¿No? No. Está. ¿Y cómo Eso está? era en otra época. ¿Y cómo está la vida en el country, que tiene golf, muy lindo? Cuando pasa el carrito de golf, ¿usted no lo afilia? Si tiene ruedas, debería ser camionero ese carrito, ¿o no? Lo decís con un dejo de envidia, ¿no? Porque es como que tenés que ahora volver después de hacer este programa y vivir en tu departamento, así que, bueno, Sí, lo lamento, el que puede, papi. está bien. Es así. Y cargan los fierros en el carril. Esos son los únicos fierros que cargan que en vez de pólvora tiran pelotitas, No son como lo de la Bullrich, Esto no Y el afecta a nadie. el Madonna A lo sumo Quirós debe a lo estar... sumo pero Madonna Quirós, fíjense Madonna Quirós, tiros preventivos fueron. Y como dijo Cafiero en ese momento, ¿hubo algún muerto? Bueno, fíjate vos, cada vez que la Bullrich le da la posibilidad de manejar un operativo, siempre hace cagada. Así que, reivindicación para Madonna Quirós. Escúchame. ¿Eso que había sido con Esmata, con la Walker? La Con la Walker. Walker había San sido. Vicente. En San En la Vicente. quinta. El día Para que habían despejar. llevado a descansar a Para Perón no lo dejaban despejar, pero descansar. bueno, ¿No, para Sago, te despejar. acordás? Sí, claro. Sí, Ese día. para No, despejar, ese día tiros que fueron- preventivos fueron. Que Para llevaban el despejar. cadáver de Perón. Te lo cuenta Sago, te lo recuerdas, Sago, ¿cómo fue? No, pero fue ese día en San Vicente cuando Sí. trasladaban el cadáver de Te digo una Perón cosa. ahí, que los muchachos... La cámara va a en la entrada- reconocerlo de Héctor Pérez, fue en la camarógrafo de entrada. TN, fue la persona que tomó esa imagen tremenda de... Claro, que estaba Un abrazo diciendo, para pero- Héctor, que está Siempre viviendo tiene en que ser Misiones. un Absolutamente. bullón de la Corpo. Siempre No, tiene que fue haber Héctor bullón. Pérez, vive en Misiones hoy en día, Héctor. Le mandamos un abrazo. Pues está bien. ¿Prepara la sucesión o no? ¿Le va a dar el lugar a Pablo Moyano o qué está esperando? Porque No, es como que lo amaga, usted lo ilusiona que este hijo, todo esto un día será tuyo. Pero es como... No, las nuevas generaciones están para hacer streaming nomás. No tienen el manejo que tenemos nosotros. Esto va a ser hasta el final. No hay que soltar nunca. Nunca, No hay que ¿verdad? jubilarse porque, viste, las jubilaciones lo que son en este país, ¿no? Pero nada, porque ahora lo tiene medio apartado, ¿no, Gonza? A Pablo. A ¿qué Pablo lo- sí, lo a tiene? Facundo. Está más con Huguito usted hoy, ¿no? Sí, En que el está mundo con del Hugo. derecho. Sí. Sí, bueno, pero le estamos dando beneficio a los trabajadores, ¿o no? Pero a Pablo usted, me contaba un jefe de la CGT que usted habló con 40 minutos con él y le dijo que a Pablo, ahora fue. Mirá, vos siempre tenés data clasificada, hablá con todo. Hablo con todos tus amigos, Hugo. ¿Qué sos Con mosca? todos. Estás en todos lados, vos. Pero Acá, es pesado esto, Hugo. Hablo con todos tus amigos. Sí. Bueno, Hugo. Oh, mirá cómo chapea. Pero, ¿quién amenazá, vos? ¿Verdad? Déjame de joder. Hablo con todos tus amigos. Gracias, Hugo.
Lo chapé aparte como si hablara, viste, no sé, con Kovadlov, ¿no? Hablo con otro. Viene la semana que viene, me parece. Gracias, Hugo. Me gustaría una charla entre Hugo Moyano y Kovadlov. Me gustaría, ¿eh? Como, No tengo pruritos ni prejuicios. ¿cómo? Me gustaría de verdad. Pensémoslo. Gracias, Hugo. Bueno, vos lo vas a conseguir seguro. Bueno, gracias. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, Diego Aguilar es del PRO, está prácticamente en riesgo porque es la pelea menos pensada. Si vos me preguntabas hace un año si podía pasar esto, alguno podría decir que sí, pero en general no se van a pelear. ¿La ciudad de Buenos Aires está en riesgo para el PRO? ¿Puede quedar en manos del peronismo? ¿Qué puede pasar? Yo creo que no. Yo creo que vamos a ganar. ¿A quién? A la Libertad Avanza, al peronismo, no tengo la menor duda. En esto, la decisión de no hacer una alianza ha sido, lo ha dicho muy bien el presidente Macri, es una decisión del presidente Milei. Él ha hablado muchas veces de la unidad, inclusive esta famosa foto con dos vocacionales muy grandes del acuerdo en la provincia, Cristian Ritondo y Diego Santilli. El propio Mauricio ha dicho que esto marca una voluntad, pero del lado del gobierno no hay nada. Fue una de las noticias del día que Macri le preguntaron y dijo como que bendecía esa reunión cuando todo el mundo decía, ¿no se cortaron solos Ritondo y Santilli? Diego, ¿Le pidieron permiso para ir? La aclaración es que él bendice la idea, pero que en la práctica al día de hoy no hay nada. Está, pero yo quiero saber si bendice la idea cuando la idea ya alguien la llevó adelante, para no quedar en falsa escuadra y dice, sí, yo estoy de acuerdo o no. A mí me consta que lo hablaron con el presidente Macri, que el presidente Macri está de acuerdo, porque es lo que ha venido sosteniendo durante todo el año, que es la necesidad de armar un gobierno de coalición que no existe. El que se niega a hacer un gobierno de coalición es el presidente Milei, no PRO. ¿Qué pensás vos, Luciana? ¿Debe haber o va a haber? ¿O vos que tenés la bola de cristal? No tengo ni la bola de cristal ni los anticipos de Parravicini. A mí me parece que hay un tema con estas elecciones legislativas que es dónde Milei puede cosechar más cantidad de legisladores. Si en el distrito, si en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires o en el interior. Parece que la apuesta más fuerte está en el interior. Recordemos que en la elección de 3 pasos, que fue 2023, la peor elección que tuvo Milei, o comparado con la PASO que gana muy claramente, en la primera vuelta donde se define la composición del Congreso, Milei queda segundo. Si en el territorio todavía no lo tenía construido. La pregunta es si lo está construyendo bien y si en realidad la decisión es construir en el interior, por ejemplo, en estas alianzas con los gobernadores. Bien. Todo esto que dijo Luciana Vázquez, traducirlo en forma de pregunta para Saúl. ¿Van a armar algo? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, nosotros ya firmamos el acuerdo con el PRO, 2 partidos más. ¿En la ciudad? En la ciudad de Buenos Aires, sí, por supuesto. En la ciudad de Buenos Aires tenemos la primera elección es en la ciudad de Buenos Aires. La primera creo que es en Santa Fe, el 18 de mayo es en la ciudad de Buenos Aires y vamos a seguir trabajando. Creo que del 2007 fue la primera elección que ganó el presidente Macri. Tuvimos 8 años, me parece que fue el primer partido que ganamos. Después hubo 8 años más en la ciudad de Buenos Aires, que fue el jefe de gobierno, era Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que fue el segundo partido. Me parece que ahora vamos por la Libertadores. Yamil, contá a la gente dónde jugás vos, porque esto se transformó en un archipiélago donde cada uno debería ponerse un prendedor con nombre y colegio. Es decir, ya no se sabe de qué colegio es cada uno. Primero son elecciones legislativas y eso está bueno aclararlo porque no es tan problemático que vayamos separados. Lo que van a tener en el cuarto oscuro es la oportunidad de elegir quiénes quieren que los represente en la legislatura. Y yo creo que represento, por trayectoria y por trabajo concreto, a la única expresión de un liberalismo porteño que no está enfocado en destruir al PRO, sino en hacer un aporte constructivo para que se bajen impuestos, bajen las regulaciones y la ciudad sea más segura. Y por el otro lado, los únicos que tenemos resultados concretos para mostrar que con nuestras bancas hicimos algo que benefició a los porteños. Es increíble porque antes esto era la izquierda. Vos decís, ¿cuántos son la izquierda? Eran 8 partidos, claro. Júntense. Y ahora es la derecha, centro-derecha, ¿no? Es extraño. Es que la eliminación de las PASO también genera esto. Muchos festejaron el hecho de que se caigan las PASO
Eso dificulta la creación de coaliciones y la gente tendrá en el cuarto oscuro la oportunidad de elegir a qué liberal quieren en una banca. Bien, y Oscar Sago tiene el derecho de irse a cenar, debe tener una familia y por eso te agradecemos y te despedimos. No, por supuesto, Ustedes se quedan con nosotros, los que están cenando en sus casas. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme, como siempre. Bien, esperá, tenemos un bonus track, tiene que ser muy cortito. Mirá, te traje el cuadernito, como Y el siempre. cuaderno de mirá. Asís. Mirá que Todo es. tachado, no se entiende nada. No, lo que quiero pero lo contarte es entiende esto. Dale. Mirá lo difícil que está la elección en la legislatura porteña. Que el gobierno ayer y hoy está evaluando cambiar la estrategia electoral. Yo te contaba hace un tiempo que era, da lo mismo cualquier candidato, la bandera es Milei. Esta semana mandaron a medir a Dorni, que ya dijo que él no quiere ser, a Sturzenegger y a Peto Velo como candidatos a la legislatura de la ciudad, sabiendo que Milei no quiere candidatos testimoniales. Le dijeron que no Iván de Pineda, Pier Paolo Barbieri y Claudio Suchovicki. Entonces, hay un conflicto grande con el gobierno que no tiene tampoco nombres para enfrentar eventualmente a María Eugenia Vidal, Guillermo Dietrich, Hernán Lombardi, Laura Alonso y Waldo Wolf. Bien. Antes de pasar de tema, permítame, señor productor general, quiero dar una vuelta por algo más de la economía. Aprovechando está Gabriel Rubinstein, que fue viceministro de Economía de Massa. Estuviste ahí, estuviste en un espacio político, a pesar de tener ideas propias que venías manifestando sobre equilibrio fiscal y demás, eras como medio rara avis y también de algún modo te contrataron por eso, como garantía de que no ibas a ir a la izquierda y que iba a ir eso hacia algún rumbo. La pregunta es, que vos me estás mirando y decir, ¿con qué vas a salir? Si gobernara el kirchnerismo o el peronismo en estas condiciones económicas, en este momento del ciclo o del péndulo, ¿qué podría ser distinto, te parece? ¿Qué hay para hacer? No, bueno, yo creo que hay un mérito muy grande de Milei en haber concretado un ajuste fiscal fuerte. Porque una cosa es decirlo, de hecho todos los tres candidatos que llegaron después de las PASO, que eran Bullrich, el propio Massa, que mandamos un presupuesto con superávit fiscal, pidiendo a los legisladores que voten un superávit fiscal de 1% de primario. Bullrich también tenía esa intención, y Massa y Milei, pero Milei lo hizo. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Después podemos discutir. Chicos, perdón, déjenme ayudarlos, están saliendo al aire para todo el planeta, no para todo el planeta. Dale, adelante. Después está la calidad, o podés discutir si tal medida o tal otra, pero la brocha gorda del ajuste fiscal era algo muy necesario, hace mucho tiempo que era necesario. Milei lo hizo. Pero cuando ustedes decían vamos a hacerlo y después no se podía hacer, ¿por qué no se podía hacer? Al principio yo quería equilibrio fiscal, estamos yendo a 4 puntos de déficit y se hicieron medidas que llevaron hacia el 2% de déficit, porque había una idea de gradualismo, porque la coalición era complicada, porque no había convicción de que la parte fiscal era tan necesaria para bajar la inflación. ¿El plan Platita se sabía que iba a generar inflación? No, para el plan Platita fue 27 de agosto, o sea, fue poco tiempo antes del fin y fue una maniobra que uno puede, no es la primera vez en Argentina que se toman medidas políticas para tratar de revertir una elección. De hecho, mira, las dos medidas más importantes del plan Platita fue impuesto a las ganancias, la baja, que lo votó Milei, que vamos a decir que era un degenerado fiscal porque votó eso. Entonces, y la otra medida era el compre sin IVA, que lo hizo Macri también cuando perdió las PASO. O sea, tampoco magnifiquemos el plan Platita. Pero ya la inflación la tenías muy arriba. Sí, ya sé. Sí, pusiste la gota de alcohol sobre el fuego, ¿no? Pues sí, yo estaba en contra y te diría que casi renuncio y no lo hice, pero fue muy a final de gobierno. ¿Por qué no renunciaste? Bueno, ¿Qué se pasa? Un minuto, nada. La situación era muy caldeada. Yo sentía que si yo renunciaba era otra, digamos, como decir, echar leña al fuego en el sentido de una situación muy negativa. Lo mío era decir, no podemos dar esta señal fiscal en el medio de la elección, por más que todos los asesores dijeran, pero si hace esto puede revertir, y de hecho revirtió, acordate que Massa estuvo a 3 puntos de ganar, pero yo decidí que, más allá de si ganaba yo en prestigio o no en prestigio, si me convenía o no me convenía, que no podía irme en ese momento. Pero es polémico, yo entiendo que mucha gente no está de acuerdo y que no, Salame hubiera renunciado, lo que sea. Tuvimos casi 24 horas para decidirlo entre la gente del equipo económico y decidimos quedarnos. Bueno, es una elección personal, otro día si querés
lo charlamos más. Pero más allá de lo anecdótico personal, la situación se fue desmadrando, intervino mucho la sequía, nos sacó un punto de ingresos de recaudación, nos sacó un montón de reservas, y bueno, la cosa se fue desmadrando. Yo hubiera realmente querido que se haga un ajuste al estilo de Milei en agosto del 2022. No había dólares, se hizo el plan soja, llegamos a tener 8.000 millones positivos. ¿Pero alguien del kirchnerismo acompañó la idea de ajuste alguna vez? En realidad yo te diría que no hubo tanto palo en la rueda, hubo una sensación de que Massa cuando llegó, la inflación era el 8% mensual, se hablaba del helicóptero... Después de Bataki, recuerdo. Se hablaba del helicóptero de Alberto Fernández, la situación era crítica. Entonces en ese momento fue como apagar un poco el incendio. Después vino otro incendio más adelante, pero en ese momento fue apagar el incendio. Pero bueno, eso es una cosa un poco histórica. De todas maneras, creo que lo que había que hacer el ajuste fiscal que hizo Milei. Entonces vos decís, si hubiera habido otro gobierno, no sé qué hubiera hecho otro gobierno, pero diría, el ajuste fiscal era necesario, es una cuestión necesaria, pero no es suficiente. La parte cambiaria es súper importante y todavía no se soluciona, no creo que se vaya a solucionar, no creo que con el acuerdo de fondo en el fondo se vaya a solucionar, va a quedar pendiente. Pero obviamente si te dan 20.000 millones de dólares es un paliativo importante para descomprimir. Estamos todos dando por hecho que son 20.000 millones de dólares. Fausto, vos que hablás por teléfono con alguien. ¿Con quién? Bueno, le llamo a Cristalina a ver qué me dice. Porque estamos revoleando números. Salió una noticia de Bloomberg hoy y de una periodista muy reconocida el dato, pero no es que un dato oficial de parte del gobierno ni del FMI. Sé que es lo que sabemos. Ahora, ¿cuál es el número que todo el mundo tiene en la cabeza? Por lo menos de lo que sale del decreto, el gobierno dijo que iba a comprar letras intransferibles con esos dólares. Las letras intransferibles son 23.000 millones de dólares. Y ahí depende de cuánto las evalúes. La verdad que como no hay una evaluación de mercado de eso, no sabemos si valen un 60, 70, 50% de su valor nominal. Pero depende, si lo evalúas en 50, con 11.000 te alcanza. Si lo evalúas en 60, necesitas 12.000. Si lo evalúas en 70, necesitas 15.000 millones de dólares. Entonces, por eso casi todo el mundo está pensando entre 10.000 y 15.000. ¿Pueden ser 20.000? Sí, también puede ser. ¿Qué sé yo? Está dentro del límite, ese límite superior a lo que se esperaba. Bien. Sí. No, que quería decir que el eje del acuerdo, lo dijo Kirchner el martes en la comisión que presidió Sago, es fortalecer el patrimonio y las reservas del Banco Central. Que si vos no arreglas eso, el resto está todo atado con alambre. A ver, perdón, eso es un punto importante. Lo que dice Gabriel es cierto. El gobierno arregló la parte fiscal, arregló bastante la parte monetaria, pero todavía el Banco Central queda muy débil, sigue siendo muy débil financieramente. Salir del cepo... ¿Por qué no junta los dólares para estar robusto? ¿Qué pasa con la economía? A ver, primero porque tenés cepo. El problema del cepo es que te reduce la cantidad de dólares que entran al sistema. El cepo es un problema. ¿Con energía y campo no armás los dólares necesarios? No, porque eso de exportación. Si la economía empieza a recuperar, necesita más importaciones. De hecho, lo más probable es que las importaciones crezcan y se te achique la balanza comercial. Además, te crece la balanza de servicios. El turismo aumentó. Correcto. Históricamente, Argentina tiene 8.000 millones de dólares de déficit promedio en la cuenta de servicios. Este año tuvo 5, el año pasado tuvo 5.000. Se te va a ir a 8.000 millones probablemente. Así que tenés más dólares que gastar en importaciones, más dólares que gastar en la cuenta de servicios. El campo... Este año va más o menos porque cayeron los precios de los commodities, esperan que sigan cayendo, te mejora la energía, con lo cual la balanza comercial no te va a ofrecer más dólares. La forma de generar reservas, en general, es cuando generas confianza y entran dólares, pero si tenés cepo cambiario, los dólares no entran. Entonces estás trabado en esta lógica de que no saco el cepo porque no tengo dólares y mientras no saque el cepo no van a entrar dólares, ¿no? Bien. Mientras tanto, esto le pregunto a Aguilar, había una idea de un tratado bilateral directo con Estados Unidos, libre comercio con Estados Unidos. Bueno, eso giró el gobierno y dice, bueno, vamos, pero con el Mercosur. ¿Qué pasó? La realidad. Esta es la clave. Yo creo que la verdad no pasó nada, ni de un lado ni del otro. Para que pasara algo, me hubiera gustado que el presidente hubiera convocado al resto de los presidentes del Mercosur. Él es el presidente pro tempore y les hubiera ofrecido formalmente que fuéramos juntos a negociar un tratado que viene planteado por Estados Unidos desde 1992. Visita del presidente Collor de Mello, acompañado... ¿Con quién va a ir? Si no son, digamos, ni Brasil ni en este momento Uruguay, son signos políticos amigos. Pero la integración es una ideología en sí misma. ¿Sirve el Mercosur? Pero seguro, ha servido, ha garantizado la paz.
Somos una zona de paz que no existíamos hace 40 años. Las dos hipótesis de guerra que teníamos era Chile y Brasil. Solamente ahorrarnos una hipótesis de guerra ya demuestra que el Mercosur es un éxito. Ahora, un dato fundamental en esto es que, te insisto, para Estados Unidos desde 1992 hubo propuesta. Después el presidente Bolsonaro, en el 2019, con el presidente Trump, siendo presidente de Trump, ratificaron esa voluntad de hacer un acuerdo Mercosur-Estados Unidos. Es decir, que esto ha estado flotando y finalmente no se ha impulsado de ninguno de los dos lados. Creo que llegó el momento en este semestre, con presidencia argentina, de impulsar ese eje que sería extraordinariamente positivo. Bueno, el tema es que el tiempo pasa y nosotros ¿cuántos años más vamos a vivir, calculan ustedes? Que pasen las cosas medio años. ahora o no. Hay un tuit de La Libertad Avanza, lo vamos a leer. Bueno, alguien lo va a leer. Yo, Aparte, este es fácil. Dice, Netflix anunció la película Che Cristina, la doble condenada, y la tenés ahí a Cristina en un estado así poco polémico, ¿no? Situación de cárcel. De cárcel. No, pero hay un tema también... Hay una situación racista. Sí, racial, digo, no quiero... Sí. Pero esto que es un... Esto pasó recién. Ah. Hace 4 minutos tiene ese tweet. Chequea tu teléfono, te lo mandas. Yo no puedo ver, yo no miro el teléfono mientras conduzco. No se hace así. Bueno, entonces, Yamil Santoro. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre por qué yo voto en Capital? ¿Por qué tengo que votar a vos y no a otros dentro del espectro el que parecido? ¿Por qué el PRO o por qué? Explícale a la gente. Bueno, primero que creo que el PRO ha matado impuestos a los porteños a lo largo de su gestión, más allá de cómo hoy está la ciudad, que está sucia y otras cosas que todos vemos. Lo cierto es que Mauricio, Larreta y Jorge han aumentado el nivel de gasto, han aumentado la carga impositiva y creo ser el único con resultados concretos que logré bajar la carga. En el último presupuesto... Sin los 2 puntos de coparticipación que están con la Corte con sentencia, pero nadie los cumple. Eso estamos de acuerdo. Digo, ahí el gobierno nacional, y esto es la otra parte de por qué hay que votarme, el gobierno de la nación maltrata mucho a la ciudad de Buenos Aires. Nos tiran presos que no nos corresponden, no cumple con los fallos y no le paga a la ciudad la plata que le tiene que pagar. Entonces el déficit fiscal más o menos le cierra porque le tira el muerto económico a la ciudad de Buenos Aires en más de un tema. Bien. Solamente los presos que son de nación y que Patricia Bullrich no se hace cargo, le cuestan a la ciudad de Buenos Aires 120 millones de dólares. Bien, mientras tanto, gente contando dinero, vean. Lo que estamos viendo es a Cuéllar, que está contando en algún momento de 2019, me dicen, dinero en algún lugar. Claramente esto salió, estas grabaciones salieron de algún lugar también. Esto es lo que yo quiero averiguar exactamente en qué está el tema Cuéllar. ¿Alguien me puede informar en este momento? Gonza Cis, Cuéllar, el senador de la discordia, que logró casi lo imposible, y es que el kirchnerismo se preocupara por temas de corrupción y que pidiera una destitución, todo. Recuerda lo que nunca había ocurrido, de repente era el asombro y el espanto, que por supuesto nunca explicó esto, dijo que alguna inversión inmobiliaria estaba haciendo, estaba cruzando el puente con una secretaria. Engancharon en la triple frontera con una mochila llena de plata, dólares, también con una gran suma de dinero en pesos, casi 600.000 pesos. Nunca supo ni quiso explicar, digamos, por qué tenía esa plata. Hay un debate muy grande, Diego, porque Cuéllar, digamos, hay un sector de la política argentina que cree que Cuéllar tiene que ser traído a la República Argentina y dejar de vivir de manera exquisita, te diría, en Asunción de Paraguay. Y el rebote político de todo esto que te cuento es básicamente que hay una banca vacante hoy en un punto porque está tomada por la Cámpora y quiere ser manejada por Cristina. Eliseo Blanco es denunciante de Edgardo Cuéllar. Eliseo, lo escuchamos. Buenas noches, Diego, ¿cómo le va? Eliseo, permítame la brusquedad en la pregunta. ¿Usted quién es y por qué denuncia a Cuéllar? Yo soy un empleado de PAMI. Cuéllar fue empleado de PAMI, es más, es empleado de PAMI. Le están
todavía no han tomado ninguna decisión administrativa con respecto a su situación laboral. Y ya en PAMI él demostraba en una pequeña escala lo que iba a demostrar, teniendo mucho poder y mucho manejo a la sombra del ex gobernador Gustavo Bordel, ¿no? ¿Qué hacía en PAMI? Bueno, en PAMI le voy a decir un detalle. Había un reparto domiciliario de medicamentos, donde la gente que trabajaba con él en el Consejo Liberante de Concordia fue llevada por él a la institución, y donde a diario había reclamos de los afiliados, donde los medicamentos no llegaban, porque le decían que el 50% estaba autorizado y el otro 50% ellos se lo conseguían a mejor precio. En realidad, si PAMI te daba 4 medicamentos, los 4 medicamentos estaban autorizados. Ellos, como tenían la potestad de ir a retirar a la farmacia para entregarle al afiliado, ¿qué es lo que hacían? Le llevaban 2, le decían al beneficiario, los otros 2 PAMI no te autorizó, pero nosotros lo conseguimos a un mejor precio. Y ese era el modus operandi. En ese momento estaba el kirchnerismo manejando el PAMI y no había forma de que se haga una denuncia. Se lo pedía al director ejecutivo en ese momento, al director de prestaciones médicas, y ninguno hizo eco de lo que yo planteaba. Lo que sí pude lograr es que el reparto domiciliario de medicamentos en PAMI sea dado de baja por la situación que se está presentando, ¿no? O sea, Cuellar lo conocemos bien, lo conozco muy bien, y la gente... ¿Esto que era PAMI en Entre Ríos? En la UGL 34, Concordia. Concordia. Así ¿Y que ahí esto ya esta denuncia suya está en la justicia? ¿Ya está formalizada en la justicia? Sí, yo hice la presentación ante el fiscal Aria, donde dejo a criterio de la justicia la investigación. El fiscal podría haber llevado adelante o no, lo llevó adelante, y bueno, y todos los argentinos estamos viendo como un personaje que, siendo legislador nacional, fue llamado héroe, y en poco tiempo pasó a ser villano, y lo que vemos nosotros es que tenemos un ex político con una imagen como de contrabandista, ¿no? Blanco, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Bien. Permítanme, entonces voy a leer un comunicado. Es un comunicado de Telecom. De Telecom. Ciudad de Buenos Aires, 21 de marzo de 2025. Ante la reciente comunicación emitida por la oficina del presidente de la Nación en relación con la medida preventiva dictada en torno a la adquisición de Telefónica, Telecom manifiesta que no ha sido notificada formalmente de dicha resolución. La compañía reitera su compromiso con el respeto a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos, y aguarda la debida comunicación oficial para evaluar el alcance de la medida y responder oportunamente dentro del marco correspondiente. En este sentido, Telecom ratifica su voluntad de colaborar con los organismos competentes en el análisis de la operación, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y en plena consonancia con los estándares internacionales y la libre competencia. Telecom reafirma su compromiso con los usuarios y consumidores, asegurando la continuidad y calidad de los servicios prestados, así como su disposición para aportar información técnica y regulatoria que permita una evaluación integral de la transacción. Oportunamente, y una vez recibida la notificación formal, Telecom brindará su posicionamiento respecto de la medida y de los próximos pasos a seguir. Lo que yo acabo de leer es un comunicado de Telecom que responde a lo que Defensa de la Competencia hoy hizo, que es preventivamente frenar, ¿verdad?, la compra de Telecom a Telefónica. Es eso lo que estamos contando. Entonces queda así, de este modo, leído la comunicación de Telecom. ¿Qué hago ahora? Los saludo. Gracias por haber venido, Guelar, gracias. Fausto, Gabriel Rubinstein, es interesante haber charlado también con vos. Vamos a hacer una tanda, por favor.